Los primeros intervalos en bebés, igual, parecen seguir una especie de progresión u orden estadísticamente hablando. Eso no significa que haya casos como Rubinstein o Mozart, niños precoces, o incluso los avances que veíamos después, que se salen del patrón y todo ocurre de otro modo. Pero la estadística humana muestra que la tendencia es esa, que es el orden en el que aparecen determinados intervalos, y es el siguiente. Hasta aproximadamente un año de vida, o en algunos casos incluso hasta el año y medio, lo que hacemos es una especie de balbuceo parecido al de Moore, aunque con todas las modificaciones que, es decir, glisandos tonales que coinciden más o menos con la expiración. Todavía no estamos controlando el aparato respiratorio para mantener emisiones sostenidas, es decir, canto elaborado. Es lo que decía de Erectus hace un rato. Hasta Homo erectus parece que la musculatura pectoral, etcétera, no estaba lo suficientemente desarrollada como para mantener cantos largos. Oye, hay gibones que cantan. Hay una especie de primates que no cantan en do mayor ni nada, pero que sí cantan, vamos, y unos chillidos que espantan. Y con estas personas igual. Bueno, el orden hasta este momento pues prácticamente son glisandos, experimentos como los que hemos visto, sobre una vocal, a veces sobre un par de sílabas, pero no aparecen tonos discretos, es decir, la emisión vocal no se queda sostenida en una nota, da igual ahora la nota que sea, hasta más o menos a partir del año y medio. Ahí es cuando aparecen primero las segundas mayores y las terceras menores, mientras que sus correspondientes no aparecen hasta el mes 30. Estamos hablando de producciones vocales espontáneas. La pulsación basada en las palabras, lo que estaba comentando, de ajustarse al ritmo, percibir el ritmo, pues a partir del mes 20, casi a los 2 años de edad. La organización rítmica completa no está acabada. Se habla de juego espontáneo, canción espontánea, depende de lo que uno lea, si ve pedagogos, psicólogos, a veces le cambian el nombre, pero todos nos entendemos lo que nos estamos refiriendo. Aquí tenemos otro de estos universales cognitivos, que es la famosa canción original. Este fue el tema de tesis de Leonard Bernstein, no sé si lo cité en la última clase, no puedo recordar, pero este fue su tema doctoral de tesis. Es decir, hay una secuencia melódica que todos hemos utilizado de niños y que en Occidente se observaba, que es que cuando los niños a los 2, 3 años juegan en sus juegos, no tienen por qué ser en corro ni nada, estás con tu hermano, yo me acuerdo de estas cosas, y todos los presentes se tienen que acordar. Y tú le quitas el caramelo a tu primo o a tu amigo o a tu hermana y dices, ya me lo he comido, sol, sol, mi, la, sol, mi. Hasta en el fútbol se oye hoy, Barça, Barça, el sol, mi, la, sol. Este fue el tema de tesis de Bernstein. Habían observado en los años 70, se llama La canción original, 6 preguntas sin respuesta o algo así, está editada en castellano, no está, que yo sepa. Habían observado los psicólogos evolutivos, desde Piaget en adelante, en el siglo pasado, que los niños occidentales, en sus juegos espontáneos, sin que tú les enseñes música ni nada, cualquier niño siempre utilizaba esta cadencia. Es como una especie de armazón donde tú metes cualquier cosa, el bocadillo, el caramelo, ya no te junto, qué sé yo, lo que se te ocurra. Y se preguntaron si esto era consecuencia de ser occidentales, porque como aquí tenemos un sistema tonal, está la madre con la radio, la tele, el anuncio, y todo lo que vimos en Occidente se ajusta a un sistema tonal, pues cabía la posibilidad de que esto fuera fruto de la habituación o aculturación, también lo llaman así. De modo que en eso consistió su texto. Se fueron a diferentes países donde tenían sistemas musicales no temperados como los nuestros, fracciones irregulares de tonos como la India, etcétera, y comprobaron que en efecto también ocurría. Tengan el sistema tonal que tengan con microtonos o con lo que haya, los niños de cualquier cultura humana, invariablemente los primeros cantos que producen, todos se ajustan a la tercera descendente y la cuarta ascendente. Eso se llama el canto universal. Dice, según dijo él, esto es resultado de la organización cerebral, vale decir, de la cóclea del oído, la naturaleza del aire, porque el aire vibra según la serie cuando la frecuencia es sostenida, claro. Pues estoy haciendo garabatos con las consonantes, ahí ni hay serie ni hay nada, por oídos no. Pero si un sonido se mantiene, el aire adopta ciertas formas que siguen la jerarquía tonal, la cóclea las capta, y entonces dice que esta secuencia, es fruto de las dos cosas,
estos 3 intervalos también son la base de la armonía occidental. Bueno, no hace falta que insista ahora en terceras, cuartas, etc. Son los primeros. La tercera, ya lo dije en la próxima, en la anterior, eso se lo dije, la tercera es el siguiente armónico a la cuarta, en la anterior. Bueno, pues un universal más. Y en este, aquí, ya las edades a las que estas cuestiones están maduras, por ejemplo, a qué edades percibimos con exactitud la altura, o con una cierta, la población que no estudia música, pues ya es un poco más tardío. Por ejemplo, cualquier humano que no tenga problemas auditivos, si estudia música, pues incluso antes. Pero si no, en torno a los 7 años es capaz de detectar. No estamos diciendo ahora decir ni precisar nada. Es como nosotros, nos ponen el test ese de C-Shot, tú tienes que decir si está más alto o si está más bajo. Pero nada más, detectar, como lo que hacen los bebés, no es comprender. Detectar es que el sensor está funcionando y si pasa una mosca volando yo oigo ese zumbido. Detectar es que los ojos ya están acabados, están funcionando y si se presentan frecuencias diferentes mis ojos las ven. Otra cosa es la interpretación que yo le dé según la cultura o según lo que fuere. Pero en general, los humanos a los 7 años detectamos sin ningún problema una diferencia de 1/4 de tono y a los 12 incluso de 1/8 de tono. Eso sí, en el registro central del piano. La distinción mayor que hace un oído humano creo que son 3 hercios ahí en el registro central del piano. Oye, que hay que echarle para distinguir 3 hercios. Es una cuestión ridícula, pero somos capaces de decir es más, y sobre todo los músicos que estamos entrenados. Es decir, tenemos una sensibilidad máxima ahí para los sonidos musicales y para las lenguas habladas que incluyen la prosodia, también una sensibilidad máxima entre 500 y 3500 hercios, que es donde transcurren todos los idiomas hablados del mundo. El neandertal, cuyas cócleas han sido reconstruidas, hay una Patuerca por Suaga y Carbonell y toda esta gente, han reconstruido su cóclea a partir del hueco. Tenía el mismo rango de sensibilidad acrecentada ahí. Si hablaba o no hablaba, que seguramente sí, no como yo, pero si sus códigos vocales fueran cuales fueren, tenían menos consonantes y más componentes vocálicos, pues ese es un tema abierto y de especulación. Se habla de lenguas tonales, antes de que pudiéramos articular. Los ilustrados también llegaron ahí, Rousseau y compañía, algunos se pasaron incluso de frenada, pero el razonamiento es correcto. El habla moderna no tiene más de 200.000, 300.000 años. ¿Y antes qué hacíamos? Estábamos mudos, ya estamos. No, mudos no. Códigos debíamos tener, al menos para funcionar con la familia, en fin, cosas básicas. Es decir, las lenguas tonales parece que son un resto intermedio en la evolución entre un código más musical, digo, con muchas comillas, porque no es música como la hacemos aquí, como la entendemos, sino la capacidad de detectar o atribuir significado a las modulaciones de la voz. Probablemente porque es una facultad mucho más antigua que la del habla. Eso es lo que estoy intentando decir. No cantar como un cantante, sino comunicarnos a través de códigos con menos consonantes y más sonido vocal. El desarrollo rítmico, aquí vemos a uno, porque claro, yo no sé si maduro está o no, porque Control, y seguramente su padre es percusionista, control motor no tiene para percutir, pero vamos, está feliz, está encantado. Es decir, no, es imposible que este niño percuta ritmo, imposible, pero esto es un universal. Los humanos, es muy raro que preguntes a un humano que diga, no me gusta la música. Existen algunos, también existen sordos tonales, aunque eso es un trastorno neurológico muy poco frecuente, pero es muy raro que tú preguntes a un chino, a un japonés, a un aborigen, a quien tú quieras, a un esquimal, a un ruso, te gustará más o menos, pero todos somos sensibles a la música, probablemente porque la música actual no es más que lo que está montado sobre un código muy ancestral. En este había incluido, no me acordaba, tenemos, a partir de los 6 meses, los bebés ya nos ajustamos al ritmo que oímos. No tenemos control motor fino ni nada, ni siquiera sabemos andar muchos, no podemos controlar eso. Pero, o tú oyes, siempre que llego aquí, cuando me acuerdo una vez que iba por Cullera, iba al autobús, no sé si va a venir a Alicante o qué, y pasa una madre con el carrito por delante de la parada del autobús y con su bebé. Y en eso pasa uno que venía de la ruta del bacalao o algo así, con las ventanas subidas, pero con el baffle, los subwoofers
a tope, así, puma, 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 y de repente el bebé empezó a hacer así, intentó ajustarse. El tipo de movimiento fino que llamamos baile, que ya es mucho más complejo que ejecutar con una mano, pues tarda un poco más, pero por ejemplo a los 18 meses, al año y medio también. Estadísticamente hablando, la mayoría de humanos, si oímos un estímulo muy rítmico, intentamos ajustarnos a esa pulsación. A partir de los 2 años se dispara el número de tipos, significa que a partir de los 2 años ya este intento de ajuste incluye ya movimientos de todo el cuerpo, algo así como protopasos de baile o lo que quieras, o sea, lo que se quiera considerar. Moog de nuevo está aquí, de Piaget y compañía, no vamos a hablar ahora. Estamos acabando ya con el hardware Project Zero y ya vamos a ver en un momento los días. Después está el famoso tema de la canción infantil, que hay una canción espontánea, no el balbuceo que he citado antes ni el canto universal, sino juegos, y también la canción aprendida, así lo distinguían. Es decir, las producciones vocales al tuntum, lo que los humanos vamos haciendo, y los modelos adultos de canciones que nos enseñan los adultos, que son los que intentamos imitar y aprender. Y en este campo de la canción infantil, el hardware Project Zero, también Hargreaves, no he citado a todos los autores, pero si alguien tiene curiosidad, pues le puedo dar más nombres. Hargreaves era el que más, el jefe, digamos, el que organizaba todo. Pues había propuesto 4 fases. Una primera fase, es decir, cómo aprendemos los humanos las canciones cuando no somos músicos. Una primera fase topológica, en la que atendemos al contorno global, lo mismo que hacemos con el habla, lo he dicho antes. Un bebé aprende el habla captando y aprendiendo a segmentar el ritmo de mi prosodia y también el ritmo de mi articulación, el ritmo. No el hecho de que sea ba, pa, ma o que signifique algo, no, nada, simplemente la segmentación rítmica. Después hay una fase de ajuste, cuando ya está el contorno topológico, la forma, digamos, global de la canción, de superficie rítmica la llaman, después otro del contorno de entonación, y después, por último, uno de estabilización de la tonalidad. De hecho, hay un punto aquí, en torno a los 3-4 años, por ahí, en el que los bebés aprendemos las canciones de los adultos, pero cuando hay una modulación, pongamos un estribillo o la canción tiene tonalidad, aunque sea simple, cuando cambia la tonalidad ahí, durante un cierto tiempo cometemos errores y después esos errores desaparecen. Ocurre algo parecido con el uso de los pronombres deícticos, en el caso del lenguaje. Los pronombres deícticos son aquellos de mío, tuyo, para mí, a ti, ese tipo de cosas. Partículas gramaticales que no son objetos, pero que indican relaciones de posesión, destino y cosas así. Ocurre algo parecido. En torno a los 3 años, quien estudió esto es Carmilov Smith. Es una gran psicóloga, también norteamericana. Su libro se llama Más allá de la modularidad, también está en la Alianza Universidad. Ella encontró estas y algunas más. Durante unos 3 o 4 meses el pronombre deíctico se invierte. O sea, primero, cuando aprendemos a usarlo, lo usamos correctamente. Esto es lo curioso. Durante un tiempo hemos aprendido y usamos esas partículas correctamente. Llega un momento, antes de los 4 años, que estamos unos meses en el que eso se invierte. Aparecen errores de redescripción, se llama ella. Bueno, esto es una gran maquinaria, eso es lo que hay que entender. Y pasan esos 3 meses sin que tú hagas nada de nada, el error, la pieza vuelve a su sitio y seguimos hablando correctamente. Es decir, el nivel de complejidad que tiene el habla humana, no voy a decir el lenguaje, que también, pero el habla humana, la gramática, etcétera, es imposible que se adquiera solo por aprendizaje o por escuchar palabras, sino que parece ser, y en eso Chomsky parece que tiene razón, que algunas cosas vienen preinscritas, no conceptos, pero sí operaciones, funciones, pues parecido a lo que decía respecto al canto universal. No es que vengamos con la serie armónica escrita en la cabeza, aunque es posible, porque estamos oyendo vocales desde 3 meses antes en el útero materno. La madre habla, y si es cantante no te digo. Se pierden muchas cosas, pero sus vocales son sonidos musicales. Es decir, estamos oyendo tonos musicales prácticamente desde que nacemos, o incluso antes. Bueno, voy a avanzar un poquillo más. Hace una pregunta, sí. Igual cuando el chico está en la barriga, el bebé,
también escuchan música a la hora de poner música. Sí. ¿Eso influye de alguna forma en el desarrollo de su oído musical, de su afinación posterior al nacer? Pues yo eso no lo sé, eso es lo que venden algunos de estos dispositivos de cinturón, no lo sé. Yo estoy diciendo lo que sé, que por encima del sol, frecuencias musicales ninguna. Y consonantes muchas tampoco. Como si hablo debajo del agua, que pusimos el ejemplo tonto en la última, ¿no? Si yo hablara francés, pues si yo escucho hablar a un francés debajo del agua, ¿qué oiría? Pues blu blu blu, blu blu blu, blu blu blu, blu blu blu. Oiría algunas consonantes, pero frecuencias por encima del sol sostenido no, porque se apagan. Eso en el agua, en el líquido amniótico de los músculos más, pero no te sé precisar. La teoría que dice que muchas veces no, que nace con oído musical afinado. Ahora llegamos, al final de la clase llegamos a eso. En realidad ya lo he dicho en el caso del lenguaje, nacemos oyéndolo todo y también nacemos con oído absoluto. Y si no aprendemos música, lo perdemos. Pero el oído absoluto igualmente, probablemente tuvo un valor crítico de supervivencia en algún punto de la evolución humana. Muchas aves y muchos animales también tienen oído absoluto. Pero claro, pues si no, el ave, ¿cómo detecta el canto? Decir que tengo oído absoluto no es decir que sea armonía ni nada, es decir que mi cerebro, que mi oído registra una frecuencia exacta y si yo la oigo en la selva sé que eso es tal bicho. Y ya está, no significa nada. Ahora llegaremos ahí. Estamos acabando con estas. En el caso de la percepción de acordes, que esto ya es más propio de la música occidental, es decir, reconocer la consonancia o decir me gusta, no me... ¿Cómo es que se examinan estas cosas en población que no es músico? Pues del siguiente modo. Yo paso unas plantillas para que respondáis y presento acordes y la gente simplemente pone me gusta o no me gusta. Es decir, que los que no son músicos no tienen que responder a si este acorde, si el otro, ni nada, sino simplemente si reconocen la consonancia como tal o si les desagrada la disonancia igualmente. Aquí tenemos el patrón. La preferencia para los acordes emerge más o menos a los 5 años y también para pasajes musicales, porque los pasajes musicales también tienen tonalidad. Incluso una melodía tiene tonalidad. La tonalidad no es exclusiva de los acordes o de los sonidos simultáneos, sino que se dedica a para los consonantes, hasta los 9 años en la población normal, pues no aparece esta preferencia. Hasta ese momento lo que sale es indiferenciado. Pues sí, no, pero a partir de los 9 años todo el mundo los prefiere, mientras que si aprendemos música, este punto se alcanza pues unos 3 años antes. En fin, no hay aquí más que ver. El libro de Hargreaves, del Harvard Project Zero, es muy curioso, muy interesante. Todas estas cosas vienen detalladas y explicadas con mucho detalle. Bueno, los sistemas tonales, no insisto más, ya lo he dicho antes, se pueden aprender en cualquier momento de la vida. No tienen un periodo crítico, como sí que tiene el lenguaje. Supongo que todo el mundo conoce el caso de Víctor, la famosa película El buen salvaje. Es decir, si un humano, el lenguaje es universal. Es decir, no hay humanos que no hablen, salvo que sean mudos o tengan problemas neurológicos. Si tú eres humano, tú tienes 5 dedos en cada mano, aunque hay gente que tiene 6, no pasa nada. Tú hablas y tú cantas, aunque no sepas música. Pues digo, en el caso del lenguaje sí, si un humano no es expuesto al lenguaje antes de los 13, 14 años, si no oye hablar, nunca aprenderá a hablar. Hay una especie de ventana que se cierra, que es el área de Wernicke, que estábamos viendo en la clase pasada, ahí atrás, y tú ya no aprendes a hablar, que es lo que le pasó a Víctor y a otros muchos, que se llama periodo crítico. Es literalmente así, tan crudo como suena. Es decir, podrás aprender otras cosas, no sé, pero a través del lenguaje no aprenderás nada, y hablar no aprenderás jamás. El oído absoluto también tiene un periodo crítico que coincide más o menos con el periodo crítico del lenguaje. Avancemos un poquillo.